Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Mateo Vargas aprendió sobre la paciencia de su abuelo, un hombre que había construido un negocio de fabricación de muebles desde la nada en el Monterrey de la posguerra. El anciano solía decir que el poder revelado sin propósito era solo ruido. Pero el poder ejercido en el momento adecuado podía remodelar el mundo. Mateo tenía 12 años cuando murió su abuelo, dejándole un fideicomiso que maduraría cuando cumpliera 25 años. Para entonces, Mateo ya lo había duplicado mediante inversiones cuidadosas, convirtiendo la herencia en un imperio. Había fundado Logística Meridiano a los 27 años, comenzando con un solo almacén y una flota de 3 camiones. 10 años después, empleaba a más de 800 personas en toda la región norte y centro de México, gestionando cadenas de suministro para grandes minoristas. Mateo mantuvo su nombre fuera del sitio web, prefería operar a través de una junta directiva que él controlaba, y vivía en una modesta casa de una planta en un fraccionamiento tranquilo. La gente que lo conocía casualmente pensaba que gestionaba inversiones o hacía trabajos de consultoría. A él le gustaba así. Conocer a Cristina Montero lo cambió todo, aunque no de la manera que esperaba. Ella servía bebidas en una recaudación de fondos benéfica en el centro, trabajando para pagarse una maestría en educación. Mateo se fijó en ella porque era la única camarera que realmente miraba a las caras de las personas en lugar de a sus gafetes con los nombres. Cuando le preguntó al respecto más tarde, después de haber esperado hasta que terminara su turno y la invitara a un café, ella dijo que había crecido en una casa donde lo que valías importaba más que quién eras, y se prometió a sí misma que nunca trataría a la gente de esa manera. Mi familia se basa en las apariencias, dijo Cristina, revolviendo azúcar en su taza. Mi papá dirige las operaciones regionales de una empresa de logística. Mi mamá está en adquisiciones para el mismo lugar. Mi hermana Valeria está en recursos humanos allí y mi hermano Marcos maneja las cuentas. Es como el negocio familiar, excepto que no es nuestro. Suena asfixiante, dijo Mateo. No tienes idea. Ella sonrió y algo en esa sonrisa le dijo que era más dura de lo que parecía. Han estado tratando de emparejarme con el sobrino del CEO durante 2 años. El tipo conduce un Porsche y habla de su cartera de acciones en las primeras citas. Mateo se rió. Él conducía un Honda de 10 años esa noche. Lo compró en efectivo a un colega que estaba actualizando el suyo, en parte porque era práctico y en parte porque disfrutaba del anonimato. Bueno, definitivamente no puedo competir con eso. Salieron durante 8 meses antes de que él le propusiera matrimonio. En ese tiempo, conoció a su familia exactamente 3 veces, siempre en restaurantes o lugares públicos. Cada vez, Orlando Montero apenas lo reconoció, demasiado ocupado hablando de proyecciones trimestrales. Araceli Montero hizo preguntas directas sobre el pequeño negocio de inversiones de Mateo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Valeria fue educada pero distante. Solo Marcos interactuó con él y eso fue principalmente para sermonear sobre lo competitiva que se había vuelto la industria logística. Estamos cerrando tratos que hubieran sido imposibles hace 5 años, dijo Marcos durante una cena, con su tercer tequila haciéndolo expansivo. Nuestro CEO es un genio. El tipo ve 3 jugadas por delante de todos los demás. Por eso Meridiano está aplastando a la competencia. Mateo había asentido cortésmente, bebiendo su agua. Al otro lado de la mesa, Cristina captó su mirada y articuló un lo siento. Le propuso matrimonio en una playa en Riviera Nayarit usando el anillo de su abuela. Cristina dijo que sí antes de que él terminara de preguntar. Cuando se lo contaron a su familia, la primera pregunta de Araceli fue si Mateo podía mantener adecuadamente a su hija. Me va bien, dijo Mateo. Bien no es a lo que estamos acostumbrados, respondió Araceli. La boda fue pequeña, principalmente amigos de la escuela de posgrado de Cristina y algunos de los asociados cercanos de Mateo. Felipe Bravo, su director financiero, CFO, y amigo más antiguo, sirvió como padrino. Durante la recepción, Felipe llevó a Mateo a un lado. ¿Estás seguro de esto? Su familia va a ser un problema. No me caso con su familia. No, pero vienen con el paquete. Felipe se ajustó la corbata, incómodo en el smoking alquilado. Podrías decirles. Mostrarles quién eres en realidad. Podría resolver muchos problemas.
Mateo vio a Cristina reírse de algo que decía su amiga Julia. Ella se enamoró del tipo del Honda, no del tipo que firma sus cheques. Quiero mantenerlo así. Es tu funeral, dijo Felipe, pero estaba sonriendo. El primer año de matrimonio fue bueno. Cristina terminó su maestría y comenzó a enseñar cuarto grado en una escuela particular. Mateo mantuvo su rutina, salía de la casa a las 7 con jeans gastados y camisetas polo, regresaba a las 6. 2 veces por semana. Iba a la sede de Meridiano usando la entrada ejecutiva en el estacionamiento subterráneo que conducía directamente al último piso. El resto del tiempo, trabajaba desde una oficina en casa que Cristina pensaba que era para gestionar su cartera de inversiones. Los Montero lo toleraban en las cenas familiares, que ocurrían una vez al mes. Orlando hablaba de trabajo. Araceli hablaba de su club campestre y ambos encontraban formas de recordarle a Mateo que no era lo suficientemente bueno. Pequeños comentarios, nada que Cristina pudiera señalar sin parecer demasiado sensible. Mateo, ¿todavía conduces el Honda? Marcos acaba de conseguir un BMW con el programa de arrendamiento de la empresa, muy razonable. Debe ser agradable mantener tu horario tan flexible. No todos podemos trabajar simplemente cuando nos apetece. Cristina, querida, ya sabes, si el negocio de Mateo no es estable, tu padre probablemente podría encontrarle algo en el almacén. Prestaciones de ley y seguro social. Mateo sonreía a través de todo, observaba, aprendía. Cuando Cristina quedó embarazada en su segundo año, los comentarios de Araceli alcanzaron nuevas alturas. Apareció en su casa sin avisar un sábado por la mañana, caminando por las habitaciones con una mirada evaluadora que tensó la mandíbula de Mateo. Necesitarán un lugar más grande, anunció. Esto está bien para 2, pero un bebé necesita espacio y una mejor colonia. Las escuelas aquí son adecuadas, pero estamos hablando del futuro de mi nieto. Cristina, con 6 meses de embarazo y agotada por las náuseas matutinas que duraban todo el día, solo asintió. Mateo se mantuvo callado, revisando mentalmente la cartera de propiedades que incluía una casa frente al lago en Valle de Bravo que había estado considerando. Todavía no, se dijo a sí mismo. El momento importaba. Iván Vargas llegó 3 semanas antes un martes por la mañana. Mateo sostenía la mano de Cristina cuando su hijo vino al mundo con la cara roja y furioso por la interrupción. En ese momento, mirando a esta pequeña persona que era mitad él y mitad la mujer que amaba, Mateo sintió que algo cambiaba en su pecho. Esto ya no se trataba solo de él y Cristina. Los Montero llegaron al hospital esa tarde. Orlando trajo un oso de peluche que probablemente costaba más que la mensualidad del auto de Mateo. Araceli trajo opiniones. Es pequeño, dijo ella, mirando dentro del Moisés. ¿Fue prematuro? 3 semanas, dijo Cristina. Pero está sano. 3.300 kilogramos. Los labios de Araceli se fruncieron. Mis hijos pesaron todos más de 3.600 kilogramos. Una buena nutrición durante el embarazo es tan importante. Mateo vio caer la cara de Cristina y decidió en ese momento que su paciencia tenía límites. Es perfecto, dijo Mateo en voz baja. Y Cristina hizo todo bien. Araceli lo miró como si acabara de notar que estaba allí. Por supuesto, Mateo. Solo estoy preocupada. Los bebés necesitan ventajas en este mundo. Las escuelas correctas, las oportunidades correctas. Espero que hayas estado pensando en su futuro cada día. Lo he hecho, dijo Mateo. Y algo en su tono hizo que Orlando levantara la vista de su teléfono. El primer año de vida de Iván estableció el patrón. Los Montero se insertaban constantemente. Consejos no solicitados, críticas disfrazadas de preocupación. Comparaciones con los hijos de Valeria que vestían ropa de diseñador y asistían a guarderías de élite. Cristina intentó establecer límites, pero Araceli tenía un don para hacer sentir culpable a su hija. Solo trato de ayudar, cariño. Sé que Mateo está haciendo su mejor esfuerzo, pero este bebé merece más que una crianza de mejor esfuerzo. Mateo comenzó a documentar todo. No conscientemente al principio, pero aprendió en los negocios que la información era ventaja. Anotó las fechas, los comentarios, mantuvo un archivo en su computadora portátil encriptada.
Felipe lo encontró durante una reunión de revisión trimestral en la casa de Mateo cuando Cristina e Iván estaban visitando a su hermana. ¿Estás guardando un expediente sobre tus suegros?, preguntó Felipe, desplazándose por el documento. Solo observaciones. Esto es material detallado, Matt. Horas, fechas, citas exactas. Felipe cerró la computadora portátil. ¿Qué estás planeando? Nada todavía. Mateo se recostó en su silla. Pero aprendí de mi abuelo. Cuando alguien te muestra quién es, créeles y prepárate en consecuencia. Realmente te están afectando. Están afectando a Cristina. Y ahora están empezando con mi hijo. La voz de Mateo se mantuvo nivelada, pero sus manos se apretaron en los reposabrazos. Iván tiene 18 meses, y Araceli ya le está diciendo sobre cosas bonitas que no puede tener porque su papá no trabaja lo suficiente. Felipe silbó bajo. Eso es cruzar una línea. Eso es solo reconocimiento. Estoy esperando a ver hasta dónde llegarán realmente. No tuvo que esperar mucho. En la fiesta del segundo cumpleaños de Iván celebrada en su casa, a pesar de la insistencia de Araceli en un salón de fiestas adecuado, las cosas escalaron. Mateo había pasado la mañana instalando un brincolín en el patio trasero, colgando luces, organizando actividades para la docena de niños pequeños invitados. Cristina hizo el pastel ella misma, una locomotora de tren que le tomó 3 noches de trabajo después de que Iván se durmiera. Araceli llegó una hora tarde con Orlando y Marcos. Valeria había enviado sus disculpas, algún conflicto con el horario de sus propios hijos. Entraron a la celebración en el patio trasero sin disculpas. Bueno, esto es creativo, dijo Araceli, viendo a los niños gritar y caer en el brincolín. Ofrecimos reservar el salón de eventos en el club campestre, Cristina. Aire acondicionado, banquete, una configuración adecuada. Esto es perfecto, dijo Cristina con firmeza. A Iván le encanta. Orlando ya estaba en su teléfono, frunciendo el ceño ante su pantalla. Marcos, ¿viste el correo electrónico de Bravo? Está presionando la línea de tiempo en la expansión de Querétaro. La atención de Mateo se agudizó. Felipe no había mencionado nada sobre Querétaro esa mañana. Sí, lo vi, dijo Marcos. El tipo es agresivo. El CEO debe estar respirándole en la nuca. Vamos a necesitar aprobación de horas extra de mamá para cumplir con sus números. El CEO sabe lo que hace, dijo Araceli. Siempre lo hace. Por eso Meridiano es exitosa y por eso tenemos seguridad laboral. Algo en lo que podrías pensar, Mateo. Estabilidad, aguinaldo, seguro de gastos médicos para ese niño. Mateo se salvó de responder cuando Iván corrió hacia él. Pastel de chocolate manchado en su cara. Papi, ven a brincar. Levantó a su hijo, ignorando el chocolate que se transfería a su vieja camiseta. Vamos, campeón. En el brincolín, rodeado de niños pequeños chillando, Mateo sintió vibrar su teléfono. Un mensaje de texto de Felipe. Tu suegra me acorraló en el supermercado. No me reconoció sin el traje. Preguntó si conocía a alguien contratando para puestos estables con prestaciones. Le di mi tarjeta. No dije nada más. Tú decides. Mateo escribió de vuelta con una mano mientras Iván saltaba sobre sus piernas. Perfecto. Veamos a dónde va esto. Esa noche, después de limpiar la fiesta y de que Iván estuviera dormido, Cristina rompió a llorar en su habitación. Mateo la sostuvo mientras ella hablaba de los comentarios de su madre. El juicio constante, la sensación de que nada de lo que hacían era suficiente. Los amo, dijo Cristina. Pero odio cómo me hacen sentir. Como hablan de ti, de Iván, como si fuéramos algún tipo de caso de caridad. No lo somos, dijo Mateo en voz baja. Lo sé. Sé que trabajas duro, que tenemos una buena vida, pero ellos simplemente. Se apartó, secándose los ojos. Son mi familia. No puedo simplemente cortarlos. No te estoy pidiendo que lo hagas. Mateo le puso el cabello detrás de la oreja. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Por supuesto. ¿Por qué? Porque las cosas van a cambiar. No hoy, no mañana, pero pronto.
Y cuando lo hagan, necesito saber que estás conmigo. Cristina buscó en su rostro, confundida, pero confiada. Siempre. Tú lo sabes. Bien. Él besó su frente. Entonces solo aguanta un poco más. Prometo que valdrá la pena. A la mañana siguiente, Mateo condujo su Honda a la sede de Meridiano en la Ciudad de México. El guardia de seguridad, un tipo llamado Esteban Paredes que había estado con la compañía desde el primer día, le hizo señas para que pasara al estacionamiento ejecutivo. Buenos días, licenciado Vargas. El licenciado Bravo ya está arriba. Gracias, Esteban. ¿Cómo le va a tu hija en la estatal? Genial, señor. Esa carta de recomendación de beca que escribió realmente ayudó. Ahora está estudiando medicina. Dile que le envío felicitaciones. Mateo se estacionó en su lugar reservado, el marcado con su nombre que nadie fuera del equipo ejecutivo veía jamás. Felipe estaba esperando en su oficina, con ventanales de piso a techo con vistas a la ciudad. Necesitamos hablar sobre los Montero. ¿Qué pasa con ellos? Orlando se está descuidando. Aprobó un contrato de proveedor el mes pasado que viola nuestra política de conflicto de intereses. Su cuñado es dueño de la compañía de transportes. Poca cosa, tal vez 1 millón de pesos en sobrecostos, pero es documentación. Mateo se sentó detrás de su escritorio, el que su abuelo le había dado antes de morir. Roble macizo construido para durar generaciones. ¿Qué más? Araceli ha sido creativa con las adquisiciones. Nada ilegal exactamente, pero está aceptando regalos de proveedores, entradas para espectáculos, comidas gratis en restaurantes de lujo, ese tipo de cosas. De nuevo, documentación. Recursos humanos tendría que revisarlo si saliera a la luz. Felipe hizo una pausa. Y Marcos ha estado inflando sus informes de viáticos. Cenas con clientes que no ocurrieron. Kilometraje que no coincide con su territorio real. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Unos 6 meses. He estado esperando a ver si querías que actuara al respecto. Mateo giró una silla para mirar por la ventana. 3 años. 3 años mordiéndose la lengua, viendo a su esposa herida, escuchando a la gente burlarse de su hijo. 3 años de paciencia, tal como le enseñó su abuelo. Todavía no, dijo finalmente. Pero documenta todo. Cada violación, cada decisión cuestionable. Quiero fechas, cantidades, referencias a políticas. Hazlo hermético. Estás construyendo un caso. Estoy preparando opciones. Hay una diferencia. Mateo se volvió hacia Felipe. ¿Cómo va la expansión de Querétaro? Comenzaremos la construcción en 3 semanas. Va a duplicar nuestra capacidad en el Bajío, creará probablemente 200 empleos. La mayor expansión individual en la historia de la compañía. Bien. Asegurémonos de que Orlando y Marcos estén muy involucrados en ese proyecto. Dales visibilidad, responsabilidad. Déjalos pensar que son indispensables. Felipe sonrió. Eres diabólico. Soy paciente, corrigió Mateo. Hay una diferencia. Iván cumplió 3 años en marzo. Era un niño brillante, ya leía palabras básicas y estaba obsesionado con cualquier cosa que se moviera. Camiones, trenes, aviones. Mateo pasaba sus noches en el suelo con él, construyendo elaboradas vías de tren que cubrían la sala de estar. Cristina llegaba a casa de enseñar para encontrarlos a ambos absortos. Iban narrando historias complejas sobre a dónde iban los trenes y por qué. La cena familiar de los Montero ese mes ocurrió en la casa de Orlando y Araceli, una casa estilo colonial en un fraccionamiento exclusivo a 30 minutos de distancia. Cristina había intentado excusarse, pero Araceli insistió. Apenas vemos a nuestro nieto. No puedes alejarlo de su familia. Llegaron a las 6. Valeria ya estaba allí con sus 2 hijos, una niña de la edad de Iván llamada Carla y un niño de 5 años llamado Felipito. Ambos estaban vestidos como si hubieran salido de un catálogo de Palacio de Hierro. Carla llevaba un vestido de diseñador y zapatos de charol. Felipito llevaba pantalones caqui y una camisa con botones. Iván, con su camiseta favorita con un tren de dibujos animados y jeans cómodos, los miró con curiosidad inocente.
Iván, cariño, ven a darle un abrazo a la abuela, dijo Araceli, agachándose con los brazos extendidos. Ella miró su atuendo. Cristina, no me dijiste que nos vestiríamos informalmente. Es una cena familiar, mamá. Tiene 3 años. Carla tiene 3 años, y sabe cómo vestirse apropiadamente. Araceli se enderezó. Valeria, tus hijos se ven maravillosos. Valeria, para su crédito, parecía incómoda. Gracias, mamá. Niños, vayan a jugar. Los niños desaparecieron escaleras arriba mientras los adultos se reunían en la sala de estar. Orlando estaba presumiendo sobre la expansión de Querétaro, gesticulando con su copa de vino. Este proyecto va a poner a Meridiano en el mapa a nivel nacional. Bravo está presionando fuerte, pero Marcos y yo somos los que hacemos que suceda en el terreno. Las operaciones regionales son donde realmente importa. Es emocionante, agregó Marcos. Estamos coordinando todo. Contratistas, gobierno local, gestión de plazos. El CEO apenas tiene que pensar en ello. Mateo bebió su cerveza y no dijo nada. Felipe había enviado los informes del proyecto esa mañana. Orlando había perdido 3 plazos clave y Marcos había aprobado una oferta de subcontratista que estaba un 15% por encima del presupuesto sin la debida investigación. Estaban viviendo del trabajo de sus equipos mientras se llevaban el crédito. Araceli apareció junto a Mateo rellenando copas de vino. Entonces, Mateo, ¿todavía haciendo la consultoría de inversiones? ¿Aún trabajando? Sí. Sabes, Cristina mencionó que estás mucho en casa durante el día. Eso debe ser agradable. Tener tanta flexibilidad. Su sonrisa era afilada. Por supuesto, algunas personas necesitan estructura, horarios regulares, responsabilidad. Eso es lo que forma el carácter. Mamá, comenzó Cristina. Solo digo, cariño. Un niño necesita ver a su padre trabajando, proveyendo, no solo estando por ahí. Desde arriba llegó el sonido de niños riendo. Luego la voz de Carla alta y clara. No puedes jugar con eso. Es caro. Tu papi no puede comprar cosas bonitas. Mateo se estaba moviendo antes de darse cuenta, subiendo las escaleras de 2 en 2. Cristina estaba justo detrás de él. Encontraron a Iván sentado en el suelo de la sala de juegos, sosteniendo uno de los camiones de juguete de Felipito. Carla estaba parada sobre él, con las manos en las caderas en una versión en miniatura de su abuela. Felipito observaba desde la esquina, inseguro. Solo estoy mirando, dijo Iván, con su voz pequeña. Devuélvelo, exigió Carla. La abuela dice que tu casa no tiene juguetes bonitos porque tu papi no trabaja duro. Mateo vio la cara de su hijo arrugarse. Iván dejó cuidadosamente el camión y se levantó, retrocediendo con la cabeza baja. 3 años y ya aprendiendo la vergüenza. Iván, dijo Mateo en voz baja. Su hijo levantó la vista, con los ojos húmedos. Ven aquí, amigo. Iván corrió hacia él y Mateo lo levantó. Desde abajo, Araceli estaba llamando. ¿Está todo bien? Mateo cargó a Iván escaleras abajo. Cristina lo seguía, con la cara furiosa. En la sala de estar, Araceli y Orlando parecían expectantes. Valeria preocupada. Marcos confundido. Nos vamos, dijo Mateo. ¿Qué? ¿Qué? Araceli se puso de pie. ¿Qué pasó? Tu nieta acaba de decirle a mi hijo que su padre no trabaja lo suficiente para comprarle cosas bonitas. Mateo mantuvo la voz nivelada, pero algo en ella hizo que todos se congelaran. Ella dijo que su casa no tiene juguetes bonitos. ¿Dónde crees que una niña de 3 años aprendió a decir algo así? La cara de Araceli se sonrojó. Estoy segura de que solo eran niños jugando. No. La voz de Cristina era fría. No fue así porque ella tiene razón, ¿verdad, mamá? Eso es exactamente lo que piensas. Lo que has estado diciendo durante 3 años. Cristina, cariño, no. Cristina agarró su bolsa. Terminamos. Nos vamos a casa. En el auto, Iván lloró hasta quedarse dormido en su asiento. Cristina miraba por la ventana,
con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Mateo conducía, con las manos firmes en el volante, su mente calculando. Esa noche, después de que Iván se durmiera y Cristina se hubiera agotado de llorar, Mateo se sentó en su oficina en casa y abrió su computadora portátil. Revisó los archivos que Felipe había compilado. Cada violación de la política, cada decisión cuestionable, cada instancia de los Montero viviendo a costa de sus posiciones mientras trataban a los demás como inferiores. 3 años de observación, 3 años de paciencia. Su teléfono sonó. Felipe. ¿Estás bien? Cristina le envió un mensaje de texto a Julia y Julia me lo contó. Dijo que fue duro. ¿Lo fue? Mateo se desplazó por los archivos del proyecto de Querétaro. Terminé de esperar. Gracias a Dios. ¿Qué necesitas? Todo lo que tenemos sobre Orlando, Araceli y Marcos, documentación completa, y quiero que comiences a hacer arreglos para una revisión operativa completa de la región del Bajío. Trae auditores externos si tienes que hacerlo. Quiero que se examine cada contrato, se verifique cada informe de gastos, se compruebe cada cumplimiento de la política. ¿Cuándo? Comienza inmediatamente. Quiero resultados preliminares en 6 semanas. Informe completo en 3 meses. Mateo hizo una pausa. Y Felipe, voy a visitar el sitio de Querétaro yo mismo en persona. Creo que es hora de que adopte un enfoque más práctico en las operaciones regionales. Los Montero van a estar en ese sitio constantemente. Sabes que ese es el punto. Mateo cerró su computadora portátil. Querían ver a un hombre que trabaja duro. Están a punto de obtener exactamente lo que pidieron. A la mañana siguiente, Cristina lo encontró en la mesa de la cocina ya vestido con pantalones de vestir y una camisa planchada. No su polo y jeans habituales. Te ves diferente, dijo ella, sirviendo café. Día de reuniones, dijo Mateo. Escucha, necesito decirte algo. Cristina se sentó, preocupada. ¿Qué pasa? No pasa nada malo, pero las cosas van a cambiar. Vamos a tener visitas aquí, mis socios comerciales, posiblemente algunos colegas, y necesito concentrarme en el trabajo más intensamente por un tiempo. ¿Puedes manejar eso? Por supuesto. ¿Está todo bien con tu negocio? Todo está bien. Mejor que bien. Solo estoy tomando un papel más activo en algo sobre lo que he sido demasiado pasivo. Se estiró sobre la mesa, tomó su mano. Confía en mí, siempre. Mateo apretó su mano y se puso de pie. Bien. Porque tu familia está a punto de aprender algo importante. ¿Qué es eso? Que subestimar a alguien es el error más costoso que puedes cometer. Durante las siguientes 6 semanas, Mateo reestructuró su rutina. Todavía conducía el Honda. Eso era hábito más que disfraz ahora. Pero dejó de ocultar su horario de trabajo. Felipe venía a la casa 3 veces por semana para sesiones de estrategia. Otros ejecutivos participaban por videoconferencia. Cristina observaba curiosa pero respetuosa de su enfoque. ¿Tu negocio está creciendo?, preguntó una noche. Está evolucionando, dijo Mateo. He sido demasiado pasivo dejando que otros manejen cosas que yo debería haber estado dirigiendo. Mientras tanto, los Montero prosperaban en su ignorancia. Araceli llamó 2 veces para disculparse por el incidente en la casa, pero sus disculpas fueron huecas. Carla es solo una niña. No entendía lo que estaba diciendo. Tal vez si proporcionaras más para Iván, estas comparaciones no sucederían. Cristina le colgó. Fue la primera vez en su vida que le hacía eso a su madre. Marcos presumía en las redes sociales sobre la expansión de Querétaro, publicando fotos del sitio de construcción, etiquetándose a sí mismo como líder del proyecto. Orlando dio una entrevista a un diario de negocios local sobre el crecimiento de Meridiano, posicionándose como un arquitecto clave de la estrategia. Mateo leyó la entrevista en su oficina, Felipe de pie detrás de él mirando por encima de su hombro. Se está llevando el crédito por tus decisiones, dijo Felipe. Déjalo. Mateo cerró el navegador. ¿Cómo va la auditoría? No vas a creer lo que encontramos. Felipe abrió su tableta, sacó una hoja de cálculo. La compañía de transportes del cuñado de Orlando.
Los sobrecostos están más cerca de 4 millones de pesos en 3 años. Araceli ha estado aceptando regalos por un total de alrededor de 600,000 pesos de proveedores, viajes, joyas, electrónica, todo no revelado. ¿Y Marcos? Felipe sacudió la cabeza. Marcos ha estado dirigiendo un negocio paralelo utilizando recursos de la empresa. Tiene una sociedad de consultoría que está facturando a clientes por servicios que son básicamente él haciendo su trabajo habitual y cobrando doble. ¿Cuánto? De manera conservadora 3 millones de pesos en 2 años. Mateo se recostó en su silla. Y el proyecto de Querétaro retrasado, por encima del presupuesto, y los sobrecostos se pueden rastrear directamente a malas decisiones de gestión. Tu equipo de operaciones regionales está trabajando horas extra tratando de arreglar los errores de Orlando y Marcos sin ser obvios al respecto. ¿Han notado la auditoría todavía? ¿Empezando a notarlo? Se están poniendo nerviosos, haciendo preguntas, pero no saben qué viene de ti. Bien. Déjalos sudar. Mateo se puso de pie y caminó hacia la ventana. En la entrada de abajo, su Honda estaba sentado junto al sedán práctico de Cristina. ¿Cuándo es la próxima visita al sitio en Querétaro? Estás programado para dentro de 2 semanas. Saben que el CEO viene, pero no quién eres. La gerente del sitio ha sido preparada para tratarte como a cualquier otro ejecutivo. Perfecto. Mateo se volvió hacia Felipe. Quiero a Orlando, Araceli y Marcos todos allí. Diles que es asistencia obligatoria para el liderazgo de operaciones regionales. Haz que parezca algo importante. El CEO quiere conocer al equipo que está haciendo realidad Querétaro. Van a estar tan emocionados. Felipe sonrió. Esto realmente está sucediendo. Esto realmente está sucediendo, confirmó Mateo. Les di 3 años. 3 años para cambiar, para ser mejores, para tratar a mi esposa y a mi hijo con dignidad básica. Eligieron quienes querían ser. Ahora les toca vivir con esa elección. La noche antes de la visita a Querétaro, Mateo no pudo dormir. Se levantó a las 2 de la mañana, revisó a Iván, pacífico, abrazando su tren de peluche. Luego fue a su oficina. Cristina lo encontró allí 1 hora más tarde. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose en el borde de su escritorio. Demasiado en mi mente. ¿Quieres hablar de ello? Mateo miró a su esposa a la tenue luz de su lámpara de escritorio. Se veía como esa primera noche en la cafetería. Hermosa, cansada, esperanzada. Se había enamorado de su honestidad, su amabilidad, su determinación de ser mejor que la familia en la que había nacido. Voy a arreglar las cosas, dijo finalmente. Con tu familia, con todo. Mateo, no necesito que arregles nada. Solo te necesito a ti. Lo sé, pero Iván necesita más que eso. Necesita crecer sabiendo que su padre no deja que la gente lo lastime sin consecuencias. Necesita ver que la dignidad importa. Que defenderse no solo es posible, es necesario. Cristina estudió su rostro. Hay algo que no me estás diciendo. Hay mucho que no te he dicho, pero vas a saberlo todo pronto. Mañana, de hecho. La atrajo hacia su regazo. Cuando lo sepas, recuerda que cada elección que hice fue porque te amo a ti y a nuestro hijo, incluso las que podrían no tener sentido al principio. Me estás asustando un poco. No tengas miedo. Prepárate porque mañana todo cambia. El viaje a Querétaro tomó 3 horas. Mateo salió a las 6 de la mañana, besó a Cristina y a su somnoliento Iván para despedirse, y condujo su Honda al edificio de Meridiano en la CDMX. Se estacionó en el garaje ejecutivo donde esperaba un coche de la empresa, un Mercedes clase S negro que había arreglado específicamente para este viaje. Poder sutil. Su conductor, un exagente de seguridad de alto nivel llamado Venceslao West Sierra, que manejaba la seguridad del equipo ejecutivo de Meridiano, ya estaba al volante. Buenos días, licenciado Vargas. ¿Listo para esto? He estado listo durante 3 años. Recogieron a Felipe en su casa, luego se dirigieron al norte. En el asiento trasero, Mateo revisó sus notas por última vez. La auditoría se había completado la semana anterior.
Los hallazgos eran lo suficientemente devastadores como para justificar el despido de los tres Montero con causa justificada, más posibles acciones legales por las violaciones más graves. Pero Mateo no planeaba despedirlos. Eso sería demasiado simple, demasiado limpio. No, tenía otra cosa en mente. Algo que enseñaría la lección exacta que necesitaban aprender. «Estás sonriendo», observó Felipe. ¿Lo estoy? Es un poco aterrador, honestamente. El teléfono de Mateo vibró. Un mensaje de texto de Cristina. «Buena suerte con tu reunión. Te amo». Él respondió. «Te amo también. Dile a Iván que su papá se asegurará de que nadie vuelva a hacerlo sentir pequeño». El sitio de Querétaro era impresionante, incluso a medio terminar. Un enorme centro de distribución que serviría a toda la región del Bajío. Camiones y equipos de construcción llenaban el lote. Trabajadores con cascos se movían con propósito. En un remolque de oficina temporal en el borde de la propiedad, podía ver figuras moviéndose detrás de las ventanas. Orlando, Araceli y Marcos. Los tres justo como había solicitado. «Están emocionados», dijo Felipe, revisando su teléfono. «Marcos acaba de enviar un mensaje de texto diciendo que el CEO va a quedar impresionado por lo que hemos logrado». «No se equivoca», dijo Mateo. «Solo que no de la manera que él piensa». Wes estacionó el Mercedes frente al remolque. A través de la ventana, Mateo vio cabezas girar, vio a Orlando enderezarse la corbata, vio a Araceli revisar su reflejo en un espejo de maquillaje. «Hora del show», dijo Mateo, y abrió la puerta. Orlando fue el primero en saludarlos, mano extendida, sonrisa profesional en su lugar. «Bienvenido a Querétaro. Soy Orlando Montero, director de operaciones regionales. Estamos encantados de...». Se detuvo. Su mano se congeló a mitad del saludo. El color desapareció de su rostro. Detrás de él, Araceli se había puesto pálida. Marcos estaba mirando fijamente, con la boca literalmente abierta. «Hola, Orlando», dijo Mateo con calma. «Creo que me han estado esperando». Mateo Vargas, CEO de Logística Meridiano. «Aunque supongo que me conocen mejor como su yerno». El silencio en ese remolque podría haber roto el vidrio. Felipe se paró junto a Mateo, profesional y tranquilo. «Soy Felipe Bravo, CFO. Creo que hemos hablado por teléfono, señor Montero». ¿Comenzamos la revisión operativa? La boca de Orlando se movió, pero no salió ningún sonido. Araceli se había sentado pesadamente en una silla cercana, su rostro pasando por el shock, la confusión y el horror naciente. Marcos simplemente seguía mirando. «Quizás», continuó Mateo, con voz agradable, pero con acero por debajo. «Deberíamos comenzar con un recorrido por las instalaciones. Me encantaría ver lo que mi equipo de operaciones regionales ha logrado. Después de eso, podríamos discutir los hallazgos de la auditoría. Creo que todos han sido notificados de que había una revisión operativa en curso». «Sí», logró decir Orlando, «pero no sabíamos». ¿Nunca dijeron qué? ¿Que soy dueño de la compañía para la que trabajan? ¿Que construí Meridiano desde cero? ¿Que cada cheque de nómina que han recibido durante los últimos 10 años vino de mí?» Mateo inclinó la cabeza. «Curioso, no recuerdo que esa fuera una conversación obligatoria. Después de todo, somos familia. Seguramente eso es más importante que algo tan trivial como quien los emplea». Araceli había encontrado su voz. «Cristina lo sabe». «Cristina», dijo Mateo, endureciendo su tono, «es mi esposa. Ella sabe que trabajo duro. Sabe que proveo para nuestra familia. Sabe que amo a nuestro hijo. Esas son las cosas que le importan. A diferencia de algunas personas, ella no mide el valor de un hombre por su tarjeta de presentación». «Licenciado Vargas», Orlando intentó, con la máscara profesional volviendo a su lugar. «Esto es inesperado, pero quizás podamos discutir». «Discutiremos todo», interrumpió Mateo. «El proyecto de Querétaro, sus decisiones operativas, los hallazgos de la auditoría, todo. Pero primero, el recorrido. Quiero ver lo que construyeron aquí. Después de todo, según el diario de negocios local,
Usted es el arquitecto clave de la estrategia de crecimiento de Meridiano. Estoy seguro de que está ansioso por mostrarme su trabajo. Pasó junto a ellos hacia la puerta, Felipe cayendo a su paso junto a él. Detrás de ellos, los tres Monteros se apresuraron a seguirlo. La gerente del sitio, una mujer competente llamada Juana Peralta, los recibió afuera. Había sido informada sobre la situación y mantuvo un profesionalismo perfecto. Licenciado Vargas, bienvenido a Querétaro. Permítame mostrarle lo que hemos logrado. Durante la siguiente hora, recorrieron las instalaciones. Juana señaló innovaciones, eficiencias y soluciones a problemas, la mayoría de los cuales Mateo notó que habían sido implementados por ella y su equipo, no por Orlando o Marcos. Cada vez que uno de los Montero intentaba llevarse el crédito por algo, ella corregía cortésmente el registro. En realidad, esa fue la solución del equipo de logística en el sitio. Se la llevamos al señor Montero para su aprobación. Pero la innovación vino desde el nivel operativo. El trabajo de concreto fue después de que revisamos las especificaciones iniciales que eran respetuosamente inadecuadas para las condiciones climáticas. Las preocupaciones presupuestarias se abordaron renegociando el contrato eléctrico. Manejé esas conversaciones personalmente después de que la cotización inicial resultó problemática. Al final del recorrido, Orlando y Marcos estaban sudando a pesar del clima fresco de primavera. Araceli había dejado de intentar participar, simplemente arrastrándose detrás del grupo en silencio. De vuelta en el remolque, Mateo se acomodó en la cabecera de la mesa de conferencias. Felipe se sentó a su derecha, abriendo su computadora portátil. Wes se posicionó junto a la puerta. Innecesario por seguridad, pero el efecto psicológico fue deliberado. Hablemos de desempeño, comenzó Mateo. Orlando, has estado con Meridiano durante 12 años. Araceli 11. Marcos 8. En ese tiempo, todos han recibido promociones regulares, aumentos salariales y prestaciones adicionales. ¿Dirían que han sido tratados bien? Sí, dijo Orlando con cuidado. Siempre hemos apreciado. Y sin embargo, continuó Mateo, la auditoría operativa revela algunos patrones preocupantes. Felipe, ¿te importaría resumir? Felipe no necesitaba mirar sus notas. Orlando Montero aprobó contratos con la compañía de transportes de su cuñado sin una licitación competitiva adecuada, lo que resultó en aproximadamente 4 millones de pesos en sobrecostos. Múltiples fallos en los plazos en el proyecto de Querétaro que requirieron intervenciones de emergencia de subordinados. Araceli Montero aceptó regalos no revelados de proveedores por un total de 600,000 pesos durante 3 años, creando claros conflictos de intereses. Marcos Montero operó un negocio de consultoría paralelo utilizando recursos de la empresa y tiempo de la empresa, lo que constituye fraude. Además, informes de viáticos falsificados por un total de aproximadamente 800,000 pesos. El silencio era absoluto. Estas son, dijo Mateo suavemente, todas ofensas que justifican el despido justificado, en el caso de Marcos, potencialmente penales. Licenciado Vargas. Mateo. Orlando se inclinó hacia adelante. ¿Puedo explicarlo? ¿Puedes? La voz de Mateo se mantuvo nivelada. ¿Puedes explicar por qué personas que han sido tratadas bien, pagadas bien, promovidas consistentemente decidieron que eso no era suficiente? ¿Que necesitaban robar a su empleador, llevarse el crédito por el trabajo de otros, abusar de sus posiciones? Araceli encontró su voz y era venenosa. Nos dejaste pensar que no eras nada. Nos dejaste. Nos humillaste. ¿Yo los humillé? Mateo se puso de pie lentamente. Me senté a través de 3 años de cenas donde me menospreciaron. Donde cuestionaron si podía mantener a mi familia, donde sugirieron que necesitaba su caridad, su ayuda, su lástima. Los vi enseñar a su nieta que mi hijo era menos porque su padre no trabajaba lo suficiente. Y de alguna manera yo los humillé. No sabíamos. No les importó saber. Hicieron suposiciones basadas en un auto, basadas en la ropa, basadas en el hecho de que no sentía la necesidad de presumir de mi éxito. Decidieron quién era yo sin siquiera preguntar, y luego me trataron a mí, a mi esposa y a mi hijo en consecuencia. Mateo caminó hacia la ventana, miró hacia el sitio de construcción.
Mi abuelo solía decirme que el carácter es lo que haces cuando crees que nadie está mirando. Cuando pensaron que no había consecuencias durante 3 años, observé su carácter. Me mostraron exactamente quiénes son. Se volvió para enfrentarlos. Esto es lo que va a pasar. Orlando, serás removido del proyecto Querétaro, efectivo inmediatamente. Permanecerás como director de operaciones regionales, pero reportarás directamente a Felipe y cada decisión que tomes será revisada. Araceli, serás transferida a un puesto administrativo en adquisiciones. Mismo sueldo, pero sin autoridad sobre la selección de proveedores. Marcos, serás degradado a gerente de cuentas junior. Estarás pagando los gastos falsificados durante los próximos 2 años a través de deducciones de nómina. No puede, comenzó Marcos. ¿Puede? Lo haré. La alternativa es el despido y la acción legal. Tu elección. Orlando está temblando después de todo lo que hemos. Cristina es nuestra hija. Cristina es mi esposa y ha sido herida lo suficiente por sus suposiciones y su orgullo. Esto termina ahora. Ella nunca te perdonará por esto, dijo Araceli, destruyendo a su familia. No estoy destruyendo nada. Estoy haciendo que la gente rinda cuentas por sus elecciones. Cada violación que mencioné, ustedes hicieron eso. Cada consecuencia que enfrentan, se la ganaron. ¿Y Cristina? Mateo sacó su teléfono, encontró un mensaje de texto de su esposa enviado hace 1 hora. Acabo de leer tu nota. Entiendo ahora. Estoy orgullosa de ti. Ambos lo estamos. Les mostró la pantalla. Cristina sabe todo. La compañía, el dinero, todo. Se lo dije esta mañana antes de irme. ¿Saben lo que dijo? Que se enamoró de un hombre que trabajaba duro, trataba a la gente con respeto y no necesitaba probar su valía a nadie. Ella dijo, ese hombre sigue siendo exactamente quien soy. Lo único que ha cambiado es que ahora ustedes también lo saben. La cara de Araceli se arrugó. Orlando solo miraba la mesa. Marcos parecía querer discutir, pero no podía encontrar las palabras. Hay una cosa más, dijo Mateo. Iván. Se disculparán con él. Le explicarán que estaban equivocados sobre su padre. Y luego darán un paso atrás y nos dejarán decidir cuánto contacto tienen con nuestra familia en el futuro porque esa ya no es su elección. Es la nuestra. Se dirigió a la puerta, Felipe y Wes siguiéndolo. En el umbral, se detuvo. Querían ver a un hombre que trabaja duro, que provee, que tiene éxito. Lo han estado mirando durante 3 años. Simplemente eligieron no verlo porque no encajaba con su definición de cómo debería verse el éxito. Ese no es mi fracaso. Es el suyo. La puerta se cerró detrás de ellos. En el Mercedes, regresando a la ciudad, Felipe dejó escapar un largo suspiro. Eso fue intenso. Fue necesario. Mateo revisó su teléfono. Cristina había enviado una foto. Iban en el patio trasero empujando un camión de juguete por la hierba, sonriendo. La leyenda decía, preguntó si papi estaba siendo fuerte hoy. Dije que sí. ¿Qué crees que harán?, preguntó Felipe. Orlando se adaptará. Es pragmático. Araceli se enfurecerá y luego eventualmente lo aceptará. Marcos. Mateo se encogió de hombros. Marcos probablemente renunciará dentro de 6 meses. Su orgullo no le permitirá quedarse en una degradación. Y tu relación con ellos, sea lo que Cristina quiera que sea, son su familia. Pero nunca nos mirarán a mí o a ella o a Iván de la misma manera otra vez. Y tal vez eso es lo que necesitaban. Un recordatorio de que la dignidad no se mide en pesos o títulos. Se mide en cómo tratas a las personas cuando crees que no importa. Condujeron en un cómodo silencio por un rato. Luego Felipe dijo, tu abuelo estaría orgulloso. Eso espero. Mateo vio desaparecer el horizonte de Querétaro detrás de ellos. Me enseñó paciencia. Que el poder ejercido en el momento adecuado podía remodelar el mundo. Creo que finalmente entiendo lo que quería decir. ¿Remodelaste el de ellos? Eso es seguro. No, corrigió Mateo. Simplemente dejé de permitir que remodelaran el mío.
Cuando llegó a casa esa noche, Iván corrió a recibirlo en la puerta. Mateo lo levantó, lo abrazó fuerte. Papi, ¿trabajaste duro hoy? Lo hice, amigo. Muy duro. Mami dice, nadie va a ser malo conmigo nunca más. Así es. Nunca más. Iván abrazó su cuello con fuerza. Porque eres fuerte. Porque somos fuertes. Los tres juntos. Cristina apareció en el pasillo, apoyada contra el marco de la puerta con una leve sonrisa. La cena está lista, aunque supongo que podrías haber perdido el apetito por las comidas familiares. Mateo se rió. Una risa real que se sintió como alivio. En realidad, me muero de hambre, pero tal vez podamos mantenerlo solo nosotros tres esta noche. Suena perfecto. Más tarde, después de que Iván se durmiera, se sentaron en el porche trasero. Cristina sostenía su mano, con la cabeza en su hombro. ¿Realmente eres dueño de todo? ¿Toda la compañía? Realmente lo soy. Y te has estado levantando cada mañana, poniéndote ropa vieja, conduciendo ese Honda yendo a trabajar. No se trata de la ropa o el auto. Nunca lo fue. Esas son solo cosas. Lo sé, pero les dejaste pensar. Ella se apagó. Les dejaste ser crueles porque querías ver quiénes eran realmente. Sí, eso es un poco frío, Mateo. Tal vez, pero necesitaba saberlo. No solo por mí, por ti, por Iván. Y nos lo mostraron repetidamente. Cristina estuvo callada por un largo momento. Mi madre llamó. Está devastada. Me imagino. Ella dijo, los humillaste públicamente. ¿Qué has estado mintiendo a todos? ¿Qué piensas? Cristina lo miró. Creo que has sido más honesto que cualquiera de ellos. Nunca fingiste ser algo que no eras, simplemente nunca se molestaron en preguntar. Y cuando se dieron cuenta de su error, sacudió la cabeza. Están enojados consigo mismos y se están desquitando contigo. ¿Estás enojado con ellos? Sí. ¿Contigo? Ella consideró. No, tal vez debería estarlo, pero no lo estoy. Te estabas protegiendo, protegiéndonos. Y todo lo que hiciste hoy fue sobre rendición de cuentas, no venganza. ¿Estás segura de eso? Bastante segura. Ella sonrió levemente. Aunque no me habría importado si hubieras sido un poco más vengativo. ¿Viste la cara de mi mamá cuando dijiste que estaría haciendo trabajo administrativo? Ambos se rieron y se sintió bien. ¿Limpio? ¿Qué pasa ahora?, preguntó Cristina. Ahora vivimos nuestras vidas. Yo sigo dirigiendo Meridiano. Tú sigues enseñando. Iván sigue siendo el mejor niño del mundo. ¿Tu familia? Eso depende de ti. Dije en serio lo que dije. Son tu familia. No te quitaré eso. Incluso después de todo. Incluso después de todo. Pero bajo nuestros términos, con límites, con respeto. Cristina asintió lentamente. Puedo vivir con eso. Bien. Mateo la acercó más. Porque he terminado de esconderme, terminado de fingir. A partir de ahora, todos saben exactamente quiénes somos. ¿Y quién es ese? Una familia. Una fuerte. Una que no necesita la aprobación o validación de nadie. Una que se defiende a sí misma. Me gusta cómo suena eso. A mí también, dijo Mateo y lo dijo en serio. Las semanas que siguieron fueron extrañas pero satisfactorias. Se corrió la voz a través de Meridiano sobre las conexiones familiares del CEO, sobre la auditoría, sobre la confrontación en Querétaro. Algunas personas estaban sorprendidas, la mayoría impresionada. La historia se convirtió en leyenda en la compañía. Como el tipo tranquilo en el Honda había estado observando todo el tiempo. Como le había dado a la gente oportunidades de ser mejores y los había hecho responsables cuando no lo eran. Orlando se adaptó como se predijo. Trabajó más duro, informó con más cuidado y gradualmente recuperó algo de confianza. Llamó a Mateo una vez para disculparse, una conversación forzada que terminó con Orlando admitiendo: veo dónde me equivoqué. Estoy tratando de hacerlo mejor.
Eso es todo lo que cualquiera puede pedir, había respondido Mateo. Araceli fue más difícil. Se negó a hablar con Cristina durante 3 semanas hasta que se dio cuenta de que eso significaba no ver a Iván. La primera vez que vino a visitar después del incidente de Querétaro, estaba callada, apagada. Se sentó con Iván mientras jugaba con trenes y finalmente dijo, «Tu papá es muy inteligente». «Lo sé», dijo Iván, sin levantar la vista de sus vías. «La abuela cometió algunos errores». «Lo siento». «Bien, no era mucho, pero era un comienzo». Marcos renunció como se predijo. Envió un correo electrónico de renuncia amargo, se mudó a otra ciudad, bloqueó a todos en las redes sociales. Valeria llamó para disculparse por no defenderlos antes, diciendo que siempre había sabido que su madre era demasiado dura, pero no había sabido cómo detenerla. «Debería haber dicho algo», le dijo Valeria a Cristina tomando un café. «Puedes decir algo ahora», respondió Cristina. «Eso es lo que importa». La instalación de Querétaro abrió a tiempo y por debajo del presupuesto una vez que se implementó la gestión adecuada. Juana Peralta ganó una promoción. Los 200 nuevos empleados comenzaron a trabajar. Las revistas de negocios escribieron artículos sobre la expansión de Meridiano. Y esta vez, Mateo accedió a entrevistas, apareciendo en fotos con Cristina e Iván, hablando sobre la importancia de la familia y conocer tu valor. 6 meses después de la confrontación de Querétaro, Iván comenzó el preescolar. En su primer día, usó su camisa de tren favorita. Cristina se preocupó por ello. ¿Era demasiado informal? ¿Lo juzgarían otros niños? Déjalos, dijo Mateo. Le gustan los trenes. Eso es lo que importa. Al recogerlo, Iván salió corriendo del salón con una gran sonrisa. Papi, hice un amigo. Se llama Felipito, y también le gustan los trenes. Eso es genial, amigo. ¿Te divertiste? Mucho. Y la maestra preguntó qué hace mi papi, y dije, trabaja muy, muy duro. ¿Qué dijo ella a eso? Dijo, eso es lo más importante. Mateo miró a Cristina, que sonreía a través de las lágrimas. Sí, dijo, levantando a Iván. Creo que lo es. Esa noche, después de que Iván se durmiera, Mateo se sentó en su oficina en casa y abrió el archivo que había guardado durante 3 años. Cada comentario documentado, cada desaire, cada momento de falta de respeto. Había construido un registro completo, listo para exactamente el momento en que lo necesitara. Ahora lo borró. Todo. El archivo estaba vacío, la evidencia desaparecida. Déjalo ir. Felipe había preguntado cuando Mateo le dijo, está hecho. Ellos saben. Todos saben. Llevar la cuenta ya no sirve a nadie. Pero guardó una cosa. Una foto de la fiesta del segundo cumpleaños de Iván. Aquella donde todo había llegado a un punto crítico. En la foto, Iván se reía en un brincolín. Chocolate en su cara. Pura alegría capturada en un momento. Mateo había estado justo a su lado, justo fuera del encuadre. Esa foto se quedó en su escritorio. Un recordatorio no del dolor que había venido después, sino de por qué todo había importado. Porque la paciencia había valido la pena. ¿Por qué levantarse cuando el momento era el correcto podía cambiarlo todo? El Honda se quedó en el garaje, no por sentimentalismo exactamente, sino porque funcionaba bien y Mateo no veía razón para reemplazarlo. Aunque a veces, cuando conducía a Meridiano en él, la gente miraba 2 veces. ¿No era ese el CEO en ese viejo Honda? Y él sonreía porque sabía algo que ellos no sabían. Las cosas no se trataban de lo que conducías o vestías o mostrabas. Se trataban de quién eras cuando nadie estaba mirando. Sobre cómo tratabas a las personas cuando pensabas que no importaba. Su abuelo había tenido razón sobre el poder y el momento. Pero se había perdido algo. O tal vez Mateo simplemente lo había aprendido por su cuenta. El verdadero poder no estaba en la revelación. Estaba en los 3 años de paciencia antes de ella. En la fuerza que tomó soportar, esperar, conocer tu valor sin necesitar que nadie más lo validara. Esa era la lección que Iván aprendería. No de un momento en un remolque de Querétaro, sino de toda una vida viendo a su padre mantenerse firme,
Mantenerse fuerte, mantenerse fiel a sí mismo sin importar lo que pensara nadie más. Y tal vez esa fue la mejor venganza de todas. No la confrontación, no las consecuencias, sino construir una vida tan sólida que las opiniones de otras personas no pudieran sacudirla. Enseñarle a su hijo esa misma fuerza. Mostrarle a Cristina todos los días que decía en serio cada palabra que había dicho esa primera noche con un café. Que la veía, la valoraba, la elegía por quien era, no por de dónde venía. Los Montero eventualmente se convertirían en personajes de fondo en su historia. Presentes a veces, relevantes ocasionalmente, pero ya no centrales. El peso que habían cargado durante 3 años se desvanecería en algo manejable, luego en algo apenas perceptible. Pero la fuerza que Mateo encontró en esos 3 años, la claridad sobre lo que importaba, eso se quedaría para siempre. Un domingo por la mañana, 6 meses después, Mateo se despertó con Iván saltando en la cama. Papi, ¿podemos construir la vía de tren más grande de la historia? Mateo gimió. Miró el reloj. 7 de la mañana, campeón, es temprano. Por favor. La más grande de todas. Cristina se rió, ya despierta. Estás superado en número. Mateo miró la cara esperanzada de su hijo, la sonrisa de su esposa, la vida que habían construido a pesar de todo. Está bien, dijo. La más grande de todas. Pero tú ayudas. Siempre ayudo. Pasaron la mañana en el suelo de la sala de estar, con vías extendiéndose por todo el espacio. Cristina hizo hot cakes. Iván narró historias elaboradas sobre a dónde iban los trenes. Mateo pensó en las instalaciones de Querétaro, en la reunión de negocios programada para el lunes, en la vida que había trabajado tan duro para construir. Y pensó en las palabras de su abuelo. El poder ejercido en el momento adecuado puede remodelar el mundo. Había remodelado su mundo, no a través de la venganza o la crueldad, sino a través de la paciencia y la dignidad y el simple acto de conocer su propio valor. Esa tarde, Araceli llamó. Cristina respondió, habló en voz baja durante unos minutos, luego colgó. Quiere venir a cenar la próxima semana. Solo ella dijo que quiere disculparse adecuadamente. ¿Qué piensas?, preguntó Mateo. Creo que lo está intentando. Eso es algo. Lo es. Está bien. Cena la próxima semana. Iván levantó la vista de sus trenes. ¿Viene la abuela? Tal vez. ¿Será amable? Cristina y Mateo intercambiaron miradas. Lo intentará, dijo Cristina. Y si no lo es, papi lo manejará. Iván asintió, satisfecho, y volvió a sus trenes. El asunto estaba resuelto. Papi lo manejaría porque eso es lo que hacía papi. Y viendo la confianza absoluta de su hijo en ese hecho, Mateo se dio cuenta de que había obtenido exactamente lo que había trabajado. No venganza, ni siquiera justicia, exactamente. Respeto de las personas que importaban. Empezando por un niño de 3 años en el suelo que creía que su padre podía manejar cualquier cosa. Eso valía 3 años de paciencia. Valía cada desaire, cada insulto, cada momento de morderse la lengua, valía todo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en la pantalla, y los veré.